y hablando de todo terreno, pues vamos a entrar precisamente con una periodista todoterreno, que es Marta Olivia López. Violeta. Así es, Marta Olivia, muy buenos días. ¿Cómo estás, Marta Olivia? ¿Qué tal? Un gusto coincidir con ustedes. Hace tanto tiempo que no nos veíamos. Ya no nos vemos casi, ¿verdad? Sí. Pues, Marta Olivia, están publicando ustedes en un 2x3, pues una nota, un trabajo periodístico que pues le hemos dado seguimiento, pues muchísimos, o no, muchísimos no, pero sí algunos periodistas y un gran sector de la sociedad civil, y muy especialmente las esposas o las madres de las víctimas de algo que sucedió en sexenios anteriores, particularmente en el sexenio del hoy expresidente Enrique Peña Nieto, y otro tramo que también le tocó en el sexenio de Felipe Calderón. Se titula la nota en un 2x3, Familiares de personas desaparecidas por marinos en 2018 acusan a la Fiscalía General de la República y a la SEAP de ocultarles información. Marta Olivia, cuéntanos. Sí, claro, este es un caso que ha manejado Raimundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Y es que la responsabilidad recae sobre todo, estamos hablando en primer lugar de desapariciones que ocurrieron entre febrero y mayo del 2018 y atribuidos a elementos de la Unidad de Operaciones Especiales, la UNOPES, de la Secretaría de la Marina. Y también están acusando los familiares a ministerios públicos de la Fiscalía General de la República y asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde ellos denuncian que se ocultaron información respecto a las diligencias realizadas en 34 carpetas de investigación y al menos 4 juicios encabezados en los últimos 2 años. Y es que esto reaparece, Ernesto, Violeta, cuando una agente del Ministerio Público perteneciente a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada le confirma a la madre de uno de los desaparecidos, Gregoria Hernández Morales, que habían identificado los restos humanos de su hijo Noé Ignacio Alférez Hernández, detenido por marinos el 18 de febrero del 2018 en Nuevo Laredo, junto con un amigo de nombre Jonathan Organista Ballesteros, y que durante 5 años estuvieron en una fosa común de un panteón municipal de Nuevo Laredo, y todo esto lo sabían las autoridades y no notificaron a tiempo. La familia de la víctima acudió en febrero del 2018 a las oficinas de la FGR en Nuevo Laredo a presentar la denuncia en forma. En abril de ese año se tuvo conocimiento de restos humanos correspondiente a 2 personas encontradas en una fosa clandestina en la carretera Nuevo Laredo Piedras Negras, esa famosísima carretera, pero se les ocultó a los familiares la información de estas 2 personas que habían encontrado sus restos. Y durante todo ese tiempo estuvieron en el panteón, fueron, digamos, sacados de ahí y llevados como desconocidos. No se investigó, no se profundizó, y esa es la principal queja, Ernesto, Violeta. Muchas gracias, Marta Olivia. Y bueno, hay otra situación que también se aborda en esta nota que tú estás publicando de los 30 marinos que habían sido detenidos en abril del 2021. Solamente 7 continúan en prisión. Y bueno, tú señalas aquí la protección que tienen por parte de los jueces federales. ¿Qué decir sobre esta otra parte, querida Marta Olivia? Claro, otra vez se repite el esquema de complicidades entre el poder militar y el poder judicial. El 30 de mayo del 2018 narra el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo que luego de una carta enviada al gobierno mexicano por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde Ginebra, Suiza, al gobierno mexicano, le solicitaron iniciar una investigación para una serie de desapariciones ocurridas en Nuevo Laredo por una fuerza de seguridad, que es en ese entonces la Fiscalía General de la República, atrajo
atrajo el caso de desaparición forzada de los jóvenes, estos dos jóvenes, Noé Ignacio Alférez y Jonathan Organista. Y bueno, hay una carpeta de investigación y todo esto. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que entre febrero y mayo de ese año, alrededor de 40 personas, incluyendo mujeres y menores de edad, fueron detenidas arbitrariamente, desaparecidas y ejecutados extrajudicialmente en diferentes operativos realizados en Nuevo Laredo. ¿Quién estaba al mando? El almirante Marco Antonio Ortega Silu, y a petición del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ellos son los que aparecen como responsables. Al respecto, se abrió una carpeta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto el 13 de julio del 2020, donde ya hay una recomendación al respecto. La 36/2020, dirigida al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, pero solamente por 27 víctimas. Del resto, la institución no encontró evidencias de participación de servidores públicos de la Marina. La recomendación también va dirigida al actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, así como el alcalde en ese entonces, Óscar Enrique Rivas Cuéllar. Así que toda esta situación la narra el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y parece que la justicia no alcanza a llegar a los familiares de desaparecidos, y bueno, sabemos ahora con certeza de encontrados asesinados. Es tremendo, y una de las preguntas ahí que en alguna ocasión nos tocó hacerle al presidente de la República y en la mañanera, Marta Olivia, era pues quiénes eran, si tenían el registro de los nombres completos de los marinos que habían sido detenidos, si sí estaban detenidos, o sea, reconfirmar, porque dicen, bueno, ya detuvimos a varios de los marinos involucrados en la desaparición de los familiares de Nuevo Laredo, pero a la hora de solicitar el listado de quiénes eran esos marinos, qué cargo tenían y en dónde están detenidos, y si realmente están detenidos, porque está el hermetismo que luego tampoco se sabe eso, ¿no? Y ni el propio abogado Raimundo Ramos, que en algún momento también le preguntaba al respecto, pues que decía, bueno, pues esa es parte de las cosas que también exigimos, ¿no? Y que nos cuesta mucho que nos den la información. ¿Qué decía al respecto, Marta Olivia? Sí, además la insensibilidad de los casos, Ernesto, Violeta, o sea, no hay ningún mecanismo de coordinación interinstitucional del gobierno de información a las víctimas. Los asesores jurídicos de la SEAB no responden a llamadas telefónicas, tampoco llevan 2 años sin darles asistencia psicológica a las familias. El agente del Ministerio Público de la Federación, en este caso hay un nombre claro, Antonio Saucedo Cruz, se niega a proporcionar información a víctimas indirectas, copias de las carpetas de investigación. Tanto la Fiscalía General de la República como la SEAB pues han acordado realizar búsquedas en vida en centros penitenciarios de otros estados de la República, y sin descartar al menos 8 sitios ubicados en las colindancias de los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en donde las víctimas pues presumen que se encuentran fosas clandestinas. Y en conclusión, en los últimos 3 años se han realizado al menos 8 diligencias en otros estados del país, pero no han encontrado a ninguna de las 25 personas que aún se encuentran desaparecidas. Y bueno, además de la pérdida, del dolor de un familiar, encontrarse con esta insensibilidad, yo no sé cómo llamarla, de las autoridades, realmente resulta inaudito lo que pasa en nuestro país. Gracias, Marta Olivia. Marta Olivia, y en esto que ya también estabas comentando, tú hacías referencia ahorita a la Comisión Nacional de Derechos, no, perdón, a la Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos, pero bueno, también hay una situación que ya habíamos comentado y tú ahorita abundabas en ella, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta recomendación que emitió el 13 de julio del 2020, donde no incluye
a todos los involucrados en esta masacre, solamente incluso deja fuera a los de la Marina. Y bueno, esta recomendación, ¿qué podemos decir de ella como parte de esta insensibilidad que tú dices y el poco seguimiento y el poco involucramiento por parte de las autoridades, Marta Olivia? A mí me parece, como lo dice el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que ante esta situación hay deficiencias, omisiones y negligencia cuyos beneficiarios son los marinos que participaron en estas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. No se puede hablar o no se puede estar tranquilo si estamos hablando de más de 40 personas que desaparecieron, que algunos los han encontrado en fosas, como en este caso fosas clandestinas, que después los encontraron en fosas comunes y todavía, si estamos hablando de 40, de 25 no se sabe absolutamente nada. Es increíble. ¿Por qué? Pues porque si algo tiene la milicia es que tienen bitácoras, tienen reportes, tienen investigaciones donde ellos saben quiénes estaban a cargo, cómo estaban a cargo, cada cierto tiempo reciben y dan un informe de lo que está sucediendo en las zonas. Es imposible que no sepa la Secretaría de Marina de quiénes se está hablando y cómo se está haciendo. Es decir, ellos tienen un reporte que tienen que hacer. Tienen los horarios, la entrada de los marinos, quiénes están en turno. Entonces, si tienen todo eso en disciplina y orden, ¿por qué no lo dan a conocer? ¿Por qué no permiten que se investigue a quienes hayan cometido ilícitos, sean o no sean autoridad? O al final de cuentas es a quién están protegiendo, porque también está involucrado el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el ex alcalde del Partido Acción Nacional en Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar. Están este tipo de crímenes y denuncias no llegan a más. Ese es el problema. Pues mi querida Marta Olivia López, como siempre, muchas gracias. Nos tomó la llamada así de bote pronto porque ya se tiene que ir ahí Marta Olivia, así como Speedy González, yepa, ándale, que anda muy carrereada. Así que, pues parte del ejercicio periodístico de una profesional como es Marta Olivia López, la acaba usted de escuchar, y es alguien a quien pues siempre estaremos contentos y orgullosos de tener esta alianza con En un 2x3 Tamaulipas y con esta brillante periodista Marta Olivia López. Gracias, Marta Olivia. Buen día. Gracias, Además, nos vemos pronto. A quien queremos y admiramos muchísimo. Así es que un abrazo muy fuerte, querida Marta Olivia. Lindo Gracias, fin de Violeta. semana. Estamos en contacto, Marta Olivia.